Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa. Qué maravilla y qué regalo nos ha dejado Jesús cuando nos entrega al Papa. He tenido la oportunidad durante mi vida, han habido 5 pontificados. Y he podido conocer a 3 de esos papas. No así de hablar, pero he podido estar por lo menos en alguna misa con ellos. Y es maravilloso ver cómo cada uno da su propio aporte. Obviamente no me tocó conocer a Pablo VI ni a Juan Pablo I, pero a Juan Pablo II, a Benedicto y a Francisco he tenido la gracia de participar en algunos actos litúrgicos con ellos. Y cada uno aporta algo distinto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es el papado? ¿Qué es la institución del papado? Es una institución única en la historia y en el mundo. No hay nada igual, no hay nada que se le parezca. 2000 años de sucesión de papas. 2000 años donde la iglesia se ha visto unida alrededor del papado, representado a través de varios hombres que han ido cambiando, hombres mejores o peores. Pero el papado como tal es un garante de unidad. El papado es esa vicaría de Cristo, es decir, el Papa es vicario de Cristo. Un vicario es quien representa al que lo envía. No es quien tiene toda la autoridad, sino que a través de él, el que la tiene, ejerce su autoridad. Vicario de Cristo es el representante visible de Cristo en esta tierra. Por eso nos emociona tanto verlo y por eso, aunque hay personalidades tan distintas, todos tienen ese reflejo de Cristo. El papado también es el custodio del depósito de la fe. Gracias a que hay un papa, podemos tener la certeza de que lo que Cristo nos dio como depósito de fe se ha mantenido a lo largo de estos 2000 años. ¡Qué maravilla! Y qué responsabilidad. Porque el Papa es un hombre como cualquiera. El Papa es un hombre que está hecho de los mismos materiales que tú y que yo, que tiene las mismas debilidades, que se enferma igual que tú y que yo, que tiene momentos de sentimientos malos como tú y como yo, que le aterran a veces las responsabilidades como a ti y como a mí. Y por eso, este Papa es un hombre como cualquiera. Me encanta leer la historia de los papas antes de que fueran papas. Y ahorita estoy leyendo la historia de Juan Pablo II en un libro precioso que se llama Testigo de Esperanza, que le escribió George Weigel. Léanlo, precioso. Bueno, pues relata un momento donde Karol Wojtyła, 38 años, se va de paseo con unos amigos durante varios días de vacaciones a ir en kayaks por un río. Iban a pasar muchos días con varios amigos. Y habían dicho exactamente dónde iban a estar ciertos días, de tal manera que si había alguna urgencia los pudieran encontrar. Obviamente no había WhatsApp, no había teléfono, no había. Total, llegan a un cierto pueblo y ahí reciben una carta donde le piden a Karol Wojtyła que urgentemente se presente en Cracovia porque tenían una noticia muy importante que darle. Pues obviamente Karol Wojtyła hace sus maletas y con 2 amigos toma el tren. Cuentan muy simpáticos los amigos como Karol Wojtyła entra al baño de la estación del tren, vestido pues de ropa sport porque estaban en el kayak y sale vestido con su sotana de sacerdote. Bueno, van en el tren, llegan a Cracovia y Karol Wojtyła va a visitar al arzobispo, quien le entrega un nombramiento de parte del Papa Pío XII, donde le hacía obispo auxiliar. Este hombre, como cualquier hombre, siente el peso y lo primero que hace, ¿saben qué es? Se va a un convento de monjas que no conocía, toca y dice: hermanas, soy sacerdote, ¿me dejan entrar a hacer oración a su capilla? Las hermanas le dejan entrar y lo primero que hace es corre hacia el altar y se tumba en el suelo. Las hermanas lo vieron ahí y estuvo muchos minutos hasta que dijeron: nos vamos. Pasaron algunas horas, la hermana llegó, se asoma
y ve que sigue ahí postrado, pasa todavía un tiempo, sigue ahí postrado, llega el momento de la cena y dicen, pues le habrá pasado algo. Se acercan y le dice, padre, ¿quiere venir a cenar? Y Karol Wojtyla simplemente ve al hermano y le dice, no, hermana, muchas gracias. Todavía tengo mucho que platicar con mi Señor. Y se queda ahí todavía mucho tiempo más. Un hombre que sintió el peso de haber sido nombrado obispo auxiliar. ¿Se imaginan cuándo recibe el peso de ser papa? Un hombre como cualquiera que tuvo sus miedos. Un hombre como cualquiera que tiene aquello que todos tenemos. Miedo, pero elegido por Dios. En la primera lectura vemos cómo Dios destituye a un representante de mayordomo del palacio, que era como el que manejaba todas las cosas, podríamos decir que era como el primer ministro de hoy entonces, lo destituye y pone a otro y le da la llave para que abra y cierre. Y le dice, la pondré sobre tu hombro, porque cuando escuchamos llaves, pensamos llaves como las de ahora, pero eran llaves que llevaban en el hombro, eran pesadas, un cargo que les viene encima. Un hombre como cualquiera, humano, pero con una responsabilidad enorme, porque lo que asume no es un trabajo donde cierra las puertas y se va, sino una manera de transformar su ser. El Papa es Papa 24/7. Y por eso, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer con respecto al Papa? Y lo primero de todo, vamos a ver 3 cosas que podemos hacer con respecto al Papa. Lo primero de todo es amarlo. Amarlo, No significa que me caiga bien o me caiga mal. Puede ser que a mí me caiga mejor Benedicto, o me cae mejor Francisco, o me cae mejor Juan Pablo II, o los que conocieron a Juan 23. Puede ser, pero yo escucho, por ejemplo, a mamás que me dicen, sinceramente, ¿sabes qué, padre? Hay hijos que me caen bien e hijos que me caen mal, pero a los dos los amo con toda la fuerza del corazón. Hay unos con los que me entiendo más y otros con los que me entiendo menos, pero los amo igual. Pues al Papa hay que amarlo independientemente de si su persona me parece simpática o no. El Papa se merece nuestro amor porque representa a Cristo en esta tierra. Este amor conlleva 3 cosas. Primero, agradecerle por todo lo que hace. Agradecerle de corazón. Gracias por mantener a esta iglesia unida. Gracias por ser esa roca, esa piedra, donde la cual la iglesia se funda. Agradecerle por todo eso. Segundo, nunca criticarlo. Puedo estar de acuerdo o no, pero criticar no me conlleva eso. No me corresponde. Criticar no me corresponde porque yo no sé las presiones que tiene, yo no sé la responsabilidad que tiene, yo no tengo la visión que tiene. Qué distintas se ven las cosas para un empleado cuando es jefe. Es muy fácil para el empleado criticar al jefe, pero cuando él pasa a ser jefe dice, ya sé por qué se comportaba así. O ustedes, que muchos de ustedes son papás, cuando eran hijos, qué fácil es decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que no sé qué. Y cuando son papás dicen, qué distinto. No criticarlo. Repito, me puede caer bien o no. Puedo estar de acuerdo o no con sus gestos, con sus palabras, pero nunca lo voy a criticar porque lo amo. Puedo estar de acuerdo con lo exterior, pero siempre voy a estar de acuerdo con materia de fe. Y esa es la tercera cosa. Amar al Papa significa que estoy de acuerdo con las enseñanzas de fe que se mantienen coherentes desde hace 2000 años. Segunda cosa que debo hacer por el Papa, rezar por él. El Papa Francisco nos lo pidió desde el primer minuto en que fue elegido. Recen por mí. Y lo pidió con esa humildad. Recen por mí. Rezar a diario por el Papa. En cada misa pedimos por el Papa. Después de la consagración continúa la plegaria eucarística y pedimos por el Papa. Pero no basta en las misas. Ojalá que todos los días ustedes puedan rezar por lo menos un Padre Nuestro y un Ave María por el Papa. Por lo menos. Pidamos por él, porque él lleva el peso de la iglesia y tú y yo somos iglesia. Y le debemos muchísimo. Rezar con convicción por él. Y tercera cosa que debemos de hacer por el Papa, tenemos que estudiarlo para que no me crea lo que dicen que dice, sino para que escuche lo que de verdad dice.
estudiarlo y nos daremos cuenta de esa riqueza enorme. En una ocasión me tocó, yo estaba todavía en Roma y me tocó que me subí a un taxi y el taxista me dijo, ¿le cae bien Francisco? Le dije, claro que sí. Me dice, es que Benedicto era como el maestro del mundo, pero Francisco es como el párroco del mundo. Es decir, Benedicto era un gran maestro, un gran teólogo, y Francisco me habla a mí. Y está bien, las dos cosas son importantes y las dos cosas son fundamentales, pero escuchar y leer directamente lo que dice el Papa. Qué importante es, porque cuántas veces llegan personas y me dicen, padre, ¿es verdad que el Papa dijo esto? Que el Papa Francisco había dicho que ya no hacía falta creer en Dios. No es cierto, ¿dónde lo dijo? Estudiarlo directamente, enriquecernos de sus enseñanzas y van a encontrar una luz para su fe. Van a encontrar muchísima riqueza, van a encontrar muchísimos tips para vivir mejor la vida. Porque el Papa Francisco en este caso es un Papa muy práctico y siempre nos quiere enseñar cómo vivir hoy el Evangelio. Vayamos directamente a Él, vayamos directamente a lo que Él ha escrito. Por ejemplo, si quieren comenzar con algo muy hermoso, vayan y busquen la Gaudete et Exsultate. Gaudete et Exsultate. Y comiencen a leerla. Es una invitación a la santidad para todos, para ti y para mí. Decían y dicen los santos, ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Amamos al Papa, rezamos por él, lo estudiamos lo que él nos enseña, porque donde está Pedro, ahí está la iglesia. Y yo quiero ser parte de esta maravillosa iglesia. Así sea.